La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, que usted ya sabe que este es el espacio en donde desde hace ya casi 10 años estamos mostrándole cómo trabajan lo que nosotros simpáticamente llamamos los maquiavelitos, ¿no? Que son nada malo, consultores, asesores de políticos, de gobiernos, de empresas que logran cambiar la opinión pública, ¿no? Bueno, en esta hora de Maquiavelo le propongo que se quede porque vamos a hablar de cuál es el futuro de la comunicación de las empresas, ¿no? Vimos cómo el gobierno finalmente, no es que la reconoció, no le quedó más remedio que darse cuenta que la Argentina llegó a una gravísima crisis energética. Cada año producimos menos gas y petróleo, cada año importamos más miles de millones de energía. Durante 9 años los expertos le dijeron al gobierno, así como estamos con esta política, vamos a una crisis energética. Y en el gobierno le dijeron, no, callate, vos sos un neoliberal, qué sé yo. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Por supuesto que la crisis llegó y adivinador, ¿quién tiene la culpa? Por supuesto, las empresas. En el caso de YPF concretamente, y la pregunta que nos vamos a hacer en esta hora de Maquiavelo es, bueno, ¿qué van a hacer las empresas? Porque es muy probable que a medida que avance la crisis, no solamente el tema energético, la inflación, ¿quién va a tener la culpa? Las empresas. Le propongo, vamos a analizar si la imagen de Cristina Fernández de Kirchner es efectivamente indestructible o no, y la vamos a analizar con uno de los momentos de Cristina. Cristina habla todos los días, después del silencio de la tragedia de Once, habla prácticamente todos los días, a veces más de una vez por día, con una nueva modalidad, la que los norteamericanos definen quizá un poco jocosamente, le ponen un nombre que es AstroTurf. El AstroTurf no es otra cosa que el césped sintético que usan ahí en las canchas de fútbol americano, como para diferenciarlo de momentos reales. Ese AstroTurf, bueno, tuvo un arranque con un minero en Olavarría, que después resulta que no fue minero, sino que era un dirigente del PJ, pero bueno, el hombre se puso el casco y dijo, yo soy minero, y siguió la semana pasada con esto. Salustriana, ¿me estás escuchando? Decime, Salustriana, ¿subiste alguna vez algún subte vos? Hasta ahora no. No, la verdad que no. No, la verdad que no. Y la verdad que... Pero Salustriana, hagamos un cambio. Yo voy a La Quiaca y después te venís conmigo en el Tango 01 y vamos a dar una vuelta en subte por acá para que lo veas, porque vas a poder ver... Vas a poder ver... Falta otras cosas más. Vas a poder ver, Salustriana, la suerte que tienen. Más buenas que el subte. No, que voy a ser buena, soy como una más, siempre me gustó ser una más. Pero, Salustriana, ¿sabes qué? Vas a ver cómo los chicos acá no tienen que ir a caballo, ni a lomo de burro para llegar al colegio, ni caminar distancias, sino que tienen la inmensa suerte de poder ir en un subte, y si no tienen para los 2.50 que le aumentaron el subte, se van en el colectivo que le seguimos a 1.10, subsidiando desde el Estado Nacional. Bueno, subsidiando el colectivo a 1.10 evidentemente no, porque al día siguiente le tiraron los colectivos también a Macri. La pregunta que uno se podría hacer es, bueno, la idea de subsidiar colectivos y subtes fue una idea de Moreno, cuando el arranque del gobierno de Cristina, para que acá en la zona metropolitana, donde se mide la inflación del INDEC, no mida el transporte, que incide mucho en la canasta familiar y en el número, en el IPC, en el índice de precios, ¿no es cierto? Porque es cierto, ahí en La Quiaca no subsidian los subtes, por lo tanto, no quiero defenderlo a Macri, pero esa idea de subsidiar los transportes para que no aumente el índice de inflación, justamente no era de Macri, sino que viene del gobierno de ella, de Cristina, de su marido. Pero la pregunta fundamental es, ¿qué pasó con Salustriana o Salustiana, esta mujer de La Quiaca? Que ella estaba todo el tiempo tratándole de decir, nos faltan más cosas
cosas más buenas que el subte, tenemos muchas necesidades, le decía. Y Cristina no entendía, los que aplaudían tampoco escucharon, demostró un estilo de comunicación. Fue quizá podríamos llamarlo quizás un blooper, pero que en el fondo es un paradigma de lo que es la comunicación del gobierno hasta ahora, que funcionó muy bien. Evidentemente Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 54% de los votos, que es un sistema de comunicación que ya hace muchos años fue puesto en duda. El primero que lo puso en duda es un señor que se llama James Grunig, no sé si lo tenemos por ahí. James Grunig, un norteamericano que escribió sus teorías de la comunicación allá por los años 80 y que fue el primero que dijo, miren, la tradición de la comunicación de gobiernos y de empresas, que es unilateral, donde uno comunica, uno lanza el mensaje y los otros lo tienen que agarrar de alguna forma, se fue perfeccionando, pero siempre fue unilateral. Y este señor dijo, esto no funciona más. Los gobiernos, las organizaciones, lo que tienen que hacer es una comunicación de dos vías. Tienen que escuchar y después tienen que comunicar. Tiene que ser un ida y vuelta. Esto lo dijo en los años 80. Bueno, hoy con las redes sociales, evidentemente, ese paradigma de Grunig de la comunicación es realidad. Entonces, yo no sé si quizás en el gobierno, Cristina tendría que tener asesores que le recuerden a don Grunig y le digan, mirá, el tema es que si hubieses escuchado a los expertos que venían diciendo de 2003, vamos a una crisis energética, quizá hoy no la tendríamos. Pasaron 9 años y podríamos no tenerla. Finalmente Argentina entregó su soberanía energética y nos cuesta, por supuesto, estos miles y miles de millones de dólares de importación y por eso tenemos que hacer todo el lío de prohibir importaciones de otras cosas, algunas muy necesarias como medicamentos, porque bueno, la balanza comercial ya no da más. Pero no es simplemente por una cuestión de cómo comunicar mejor, sino incluso podría ser un gran beneficio para Cristina. Escuchemos lo que dijo, una entrevista de la que estoy muy orgulloso que le hice a Jacques Seguela, que es uno de los máximos gurúes de la comunicación política electoral del mundo, un francés que bueno, se hizo famoso ayudándolo a llegar al poder a Mitterrand y después ayudó a muchos líderes, sobre todo de centro izquierda, europeos y de todo el mundo, que decía acerca de la comunicación. O sea, lo primero es votar por un hombre, no un partido. Elimine al partido, déjelo afuera. Segundo, usted vota por el futuro, no el pasado. No hable de balances, solo hable de su proyecto. Kirchner no debe hacer balances, sino de proyectos, que es lo que va a hacer en su próxima etapa. Ahora no se vota por un candidato, uno vota por uno mismo. Por eso el candidato tiene que estar cerca de la gente y escuchar y hacer una campaña persona a persona, no masiva en spots de TV. Bueno, es más largo, algún día lo vamos a mostrar entero, pero es fundamental escuchar. La gente se cansó de escuchar a los líderes, sino que quiere ser, como en las redes sociales, ser escuchados. Pero ahora lo invito, vení, a sentarnos con Carlos Fara, uno de los mejores y más prestigiosos encuestadores de la Argentina, para ver cómo sigue todo esto. La hora de Maquiavelo. En Villa La Angostura, un balcón con vista a la ensoñación, el corazón de la bahía, Apar y Spa Boutique. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior, pública y privada. Estamos pensando en el mismo futuro. Este planeta es el único que tenemos. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Toyota Argentina, pioneros en el cuidado del medio ambiente. La hora
de Maquiavelo. Carlos Fara es, encuestador, analista político, un hombre que ha ayudado a muchos políticos a llegar al poder. Yo te vuelvo a leer la lista, no sé si la tengo completa, que hicimos la otra vez de todos los desastres que ha tenido Cristina y que sin embargo conserva una imagen impecable y una columna muy interesante que leí de Carlos Fara. Yo te leo algunas que seguro que me olvido de muchas. Desde que ganó las elecciones, la fuga de dólares, el fin a los subsidios, el papelón del SUBE, las trabas de importaciones, el Voodoo Gate, el falso positivo, la tragedia de Once, el papelón de Schiavi en la tragedia de Once, en fin, deben faltar 5 o 6 más. Y sin embargo, un consultor amigo me decía que la imagen medida la semana, hace 10 días más o menos, de Cristina estaba en 52% de imagen positiva. Para todo lo que pasó y para los años que tiene Cristina y Kirchner gobernando, me parece que es una imagen impecable. Carlos Fara decía que Cristina dio vuelta a todos los manuales de comunicación política. Sí. Nosotros, efectivamente, digamos, en el momento en que ella ganó la elección, la teníamos en 62% de aprobación de la gestión, que después cuando asume en diciembre tiene 64 o 65, que es un pico, obviamente. En realidad habría que comparar con octubre, esos 62, ahora están en 58, después de que ella da el discurso en el Congreso. La verdad es que, digamos, con todas las cosas no se que puede han pedir sucedido, más. Con todas las catástrofes que han habido no se puede pedir más. En el medio hubo 2 cosas, digamos, que atenúan, ¿no? Uno es que ella fue operada y estuvo retirada, digamos, de la situación, lo cual eso, viste que siempre benefició. genera. Exactamente, siempre genera una corriente de solidaridad, digamos, con una persona que pasa alguna, digamos, problema personal. O sea que fue mucho más positiva la operación que el falso positivo que se debatió si realmente puede haber sido, ¿no? Sí, absolutamente, eso no generó, digamos, un tema. Y después, bueno, las vacaciones, ¿no? Porque, digamos, si bien pasan cosas, también enero y febrero... La gente está con la cabeza en otra parte. Exactamente, es decir, digamos, está con los oídos un poco tapados, ¿no? Estacionalmente hablando. Así que recién los empieza a abrir ahora, ¿no? Y habrá que ver, digamos, si alguna de estas cosas, digamos, cómo siguen, cómo repercuten, digamos, probablemente tengan más impacto a partir de ahora que el que pudieran haber tenido, digamos, durante enero y febrero, ¿no? O sea que, pero la imagen de Cristina es invulnerable, no, digamos, después del luto, después del triunfo. No, pero empezar, ninguna imagen es invulnerable, digamos, ¿no? Pasa por periodos, digamos, donde parecen que son más invulnerables. Porque en el caso de Cristina es lo más notable. Yo no sé si no hemos charlado, Carlos, con vos hace 3 años, cuando fue la guerra del campo, parecía irrecuperable. Sí, del irrecuperable, el 60 y pico de imagen positiva. Sí. Y después la derrota de Néstor Kirchner en el 2009, digamos, claro, lo cual terminaba de armar un combo, una tormenta perfecta, digamos. Pero ¿parecía irrecuperable? ¿Los consultores la veían como irrecuperable? Era muy difícil. Yo creo que prácticamente no había ninguno de nosotros que pensara que iban a poder retomar. Eso me parece muy honesto de parte de Carlos Fara, porque yo lo recuerdo, a Carlos Fara y a todos sus colegas en aquel entonces, 2008, 2009, diciendo es irrecuperable. Independientemente de la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Porque, digamos, la recuperación el gobierno ya la había empezado, después encima se muere Néstor Kirchner y obviamente, digamos, termina de armar el círculo virtuoso, por así decirlo. Pero yo creo que acá hay una cuestión por la cual, digamos, también hay que ser precavido respecto de cuánto puede bajar Cristina aún con los problemas de gestión que tenga. El primero, digamos, es que yo creo que el proyecto kirchnerista en la opinión pública se consolidó tardíamente, digamos, en realidad. En la opinión pública yo lo veía mucho más consolidado después de la derrota de 2009, digamos, cuando empezó a haber yo te diría un relato, digamos, mucho más consolidado, ¿no? El fútbol para todos, por ejemplo, más los multimedios oficiales o paraestatales, como les gusta decir a algunos, ayudaron finalmente a instalar el relato. ¿O es que pasó algo mágico más allá de eso? No. Es un elemento más, digamos, ¿no? Obviamente un elemento de difusión importante por la repercusión. No tanto yo te diría, la decisión del fútbol para todos, sino más que nada... El espacio que le da el gobierno. Publicitario. Claro, son minutos y minutos de machacar con obras. Sí, eso desde ya, digamos, obviamente, además de cosas que estuvieron bien apuntadas comunicacionalmente, digamos. Vale la pena, digamos, marcarle, digamos, las virtudes que eso tuvo. Desde el punto de vista publicitario y la comunicación del gobierno ha sido impecable. Sí. Habría que ver si la comunicación es tan buena cuando pasan cosas complicadas, como lo de Once. Absolutamente. Yo creo que, digamos, ella per se es un buen personaje comunicador, absolutamente. Y creo que además ha ido, desde ese punto de vista, progresando en el tiempo, ¿no?
Ahora, ¿vos cómo lo juzgás? Esas 3 horas y pico, 3 horas y media en el Congreso, ¿le suman o le restan? Mucha cadena o no cadena, pero mucho discurso todos los días que finalmente terminan mostrando los canales de televisión todos. No es demasiado. Yo creo que yo siempre, digamos, aconsejo ser, digamos, regular, ¿no? el nivel de exposición, porque obviamente todo puede terminar cansando, ¿no? Aún cuando, digamos, aún la mejor dirigente en la mejor situación, digamos, puede terminar cansando. Eso por un lado. Me parece que no tanto, digamos, el tema de las 3 horas y media, me parece que fueron un poco quizás las características de las 3 horas y media y algunas definiciones puntuales, porque podrían haber pasado como 3 horas y media un tanto intrascendentes, si querés. Hay que ver si la gente realmente se engancha con eso, ¿no? Creo que el rating de los discursos políticos de Cristina y de cualquiera es más bien. Sí, además, cuando uno pregunta si efectivamente lo escuchó, digamos, cerca del 50% de la gente dice que lo escuchó, seguramente es mucho menos. Es mucho menos. Pero es cierto que si vos después lo ves en la tele, podés decir que de alguna manera lo escuchaste. Claro, o te enteraste. porque al repetirlo en los noticieros se vuelve a ver. Claro, exactamente. Ahora, ¿vos considerás que es normal, ha pasado en el mundo algo así como una resurrección de la imagen como la que tuvo Cristina del nada? Creo que del 18% de imagen positiva en el 2008-2009 al 60 y pico o 50 y pico que tiene ahora. ¿Ha habido casos así en el mundo? Yo te diría que por ahí, digamos, uno que uno puede mencionar, que todo el mundo lo va a identificar fácilmente, es el caso de Clinton, después de que pierde la elección de medio término del 94 y gana en el 96 de una manera fantástica, porque también encuentra relato. Claro. ¿No? Me parece que es una sumatoria de cosas, digamos. Puede ser que el caso de Obama por ahí sea una cosa parecida, porque Obama también le fue bastante mal en la anterior y ahora parece que está encaminado a ganar. Efectivamente podría ganar. Me parece que en un punto, digamos, y además una crisis económica, digamos, inédita la de Obama, ¿no? Digamos, sí, también, que la está superando. Exactamente. Ahora, pero estamos hablando de casos donde, bueno, qué sé yo, no sé, bajó del 40 y recuperó al 50 y ahí estamos hablando. Pero acá estamos hablando del 18 al 70. Sí. ¿Puede ser eso? No, también hay dos situaciones. Vos sabés que cuando Menem asume, tiene unos primeros 6 meses, digamos, que más o menos trata de sacar el barco adelante. Cae, digamos, cuando se produce la primera disparada de hiperinflación dentro de su gobierno y asume Herman González, viene el plan Bonex, equilibra durante el año y vuelve a caer en otra hiperinflación que es la que finalmente agarra a caballo y saca la ley de convertibilidad. Y la verdad es que en esas 2 hiperinflaciones se fue al piso y después creció muchísimo. O sea, es como diría Carville, el asesor de Clinton, es la economía estúpida. Termino con una pregunta. Esta guerra que le declaró Cristina a Macri, y le tira todo por la cabeza, todo lo que cuesta plata, no sé si le va a tirar las cosas que dan ingreso, como el puerto, qué sé yo, pero los subtes, los colectivos, y Macri, bueno, tomó la decisión, polémica para algunos, de decir, no, si me lo vas a dar así, no lo acepto. Probablemente, no sé, le diga lo mismo con los colectivos, si me lo das así, no lo acepto. ¿A quién beneficia de los dos? Mira, nosotros preguntamos, digamos, en Capital, digamos, sobre el tema de qué le pareció la actitud de Macri de devolver el tema de los subtes y quedó empatado, como 48 estuvieron de acuerdo y 44 en desacuerdo. La verdad que fue una especie de 50 y 50. A mí me parece que cuando te metes en estas peleas todo el mundo pierde. Sí. Porque, bueno, obviamente vos también formás parte de la situación, digamos, por mucha razón que tengas. Entonces hay que ser como muy cuidadoso de meterte en ese tipo de peleas porque, obviamente, bueno, pero esto es desde la comunicación. Después desde la política por ahí tenés que tomar otro tipo de decisiones que no son necesariamente simpáticas a la gente. Claro, no necesariamente son populares, por supuesto. Carlos Fara, muchas gracias y, bueno, ahora vamos a hablar del tema de la culpa, la era de la culpa. Ustedes vieron cómo las YPF termina siendo el culpable de una crisis energética largamente anunciada. Van a venir otras crisis y van a venir otros culpables, adivine, las empresas. No se vaya. La hora de Maquiavelo. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas.
La hora de Maquiavelo. Bueno, usted está viendo a Guillermo Saldomando, él es consultor de la consultora MDG, que es una consultora que trabaja para muchas empresas, también trabaja para gobiernos, como el gobierno de Mauricio Macri, y que asesora a un montón de empresas. Yo me planteaba, es raro, venimos diciendo hace bastante tiempo, lo que pasa es que llega un momento donde se lo nota claramente que la costumbre del gobierno es, si se manda macanas, culpar a alguien. O sea, los políticos, algunos no, pero en general el gobierno ha demostrado que no tiene la costumbre de decir, che, me equivoqué, vamos a cambiar de rumbo, sino, o no cambia de rumbo, pero no me equivoqué, la culpa la tienen fundamentalmente las empresas. Yo digo, mi teoría es que por ese motivo el kirchnerismo nunca reestatizó los ferrocarriles y dejó las concesiones en manos de las empresas privadas para que den la cara. Entonces el accidente es de TVA, no es el accidente de los ferrocarriles del gobierno, y lo mismo puede pasar con aerolíneas, con lo que uno quiera ver. Bueno, terminamos con la crisis energética y vimos cómo el gobierno terminó echándole la culpa, caso puntual de YPF, Petrobras, todas las petroleras, que no se sabe qué es lo que va a pasar, si las van a estatizar, si al final no las van a estatizar, un poquito, no se sabe muy bien. Pero se vienen más crisis. Supongo que con el tema de la inflación, ahora que el gobierno finalmente se hizo de las reservas del Banco Central, vamos a tener mucha emisión y va a haber mucha más inflación. No sé si hiperinflación, pero mucha más inflación de la que tenemos ahora. Los culpables van a ser tus clientes. En realidad, primero una aclaración. En el caso del dueño de la consultora, es secretario de medios del gobierno de la ciudad. Sí, hay que aclarar. O sea, la consultora no trabaja para Macri, o sea, dividimos aguas. Nosotros trabajamos con empresas y específicamente respecto de nuestras empresas están muy consustanciadas con la comunidad argentina, en caso que sean multinacionales, y después las que tienen que ver con el país tienen su historia trabajando aquí. El tema de la inflación es un flagelo para todos los argentinos, es como que ya está en nuestro ADN esa cuestión de la inflación, y creo que debe ser lo más terrible porque te va carcomiendo y no te das cuenta. Yo estuve en el estacionamiento y de un día para otro me cobraban una cifra y aumentó un porcentaje. ¿Qué porcentaje? De un día para otro. Y tendremos que sacar cuentas, pero en principio estaba a 550 pesos, pasó a 650 pesos y el mes anterior estaba en 500, o sea que hay... la inflación que pinta para el 2012 pinta muy, muy complicado, y por eso yo imagino que en algún momento de este año, espero que no sea un pronóstico, pero mi pronóstico es que se cierren o no se cierren bien o mal las paritarias, en algún momento se van a cerrar. Pero la inflación va a ser mucho más alta que la inflación que tuvimos. Por lo tanto, no me extrañaría que las presiones que vengan sobre, sobre la política, de los sindicatos pidiendo aumento, las empresas diciendo no podemos dar más, van a ser muy fuertes. Y todos van a mirar al gobierno y el gobierno va a mirar a las empresas. Porque obviamente cuando uno compra algo, termina pagando una caja de un supermercado, termina pagando en un mostrador, termina pagando las empresas. El escenario es complejo, sin duda. Por un lado, el gobierno, las cuentas no le van a cerrar, y bueno, lo hablabas del tema petrolero, la cuestión de las inversiones. Las empresas van a tener que ser muy creativas, muy prudentes. Creo que es un año de transición, donde van a tener que pensar bien estratégicamente qué es lo que hacen, ¿no? ¿Te parece que las empresas pueden, deben, les conviene salir a explicar? Las petroleras no lo hicieron durante todos estos años, fueron políticos, analistas, columnistas, los que advertían que se viene la crisis energética, que nos estamos quedando sin petróleo y que dejamos de ser soberanos en materia energética. Tendrían que las empresas empezar a explicarle, no digo al gobierno porque el gobierno no sé si los quiere escuchar, pero a la gente, a su público, a sus consumidores, tendrían que explicarles. Yo creo que siempre hay que estar en contacto con el público, con la gente. Creo que nunca hay que dejar de comunicarse. En algún momento de la crisis económica los bancos tenían miedo de comunicar porque estaban en una situación terrible. Es el mejor ejemplo. En la época, recordás, de los golpes en las puertas de los bancos, y decían, ¿para qué vamos a comunicar si no nos van a escuchar? Lo más gracioso de todo es que el único banquero que sabía explicar algo es Carlos Heller, el dueño del Credicop, el gerente general del Credicop, que el hombre es un hombre de formación de izquierda, comunista, y el único que salió a comunicar y correctamente qué es lo que estaba pasando. Los banqueros del resto de los bancos, silencio absoluto. Y que entonces hay que buscar estratégicamente. Es verdad que entre el ruido a veces es muy difícil hacerse escuchar, pero por ahí hay canales donde uno puede comunicar ciertas cosas que están pasando.
las empresas están haciendo muchas cosas en la comunidad. Y entonces, decir, a nosotros nos interesa la Argentina, nos interesa el país, nos interesa que a todos nos vaya bien. Y seguramente si no puede haber un mejor posicionamiento o un mejor tratamiento con la cuestión de los empleados, la cuestión interna, o lo que es tratar de evitar trasladar a los costos del consumo masivo, llega un momento que uno no puede bloquearlos y tiene que trasladarlo. Seguramente el escenario va a ser muy complejo y el hilo suele cortarse por lo más delgado. Entonces, como vos decías, de alguna manera las empresas van a estar en el claro, piquete, ¿no? Y ahí viene la gran pregunta, que seguramente que esa pregunta te la deben hacer todos los días tus clientes, que es, bueno, pero si salimos a decirle a la gente, a través de nuestra publicidad, a través de nuestra comunicación con los periodistas, vemos que no damos más con la inflación. No nos queda otro remedio que o bajamos la persiana o aumentamos los precios. Y no es nuestra culpa. No la inventamos nosotros. ¿Qué les recomendarías? Cuidarse, porque el gobierno se enoja cuando las empresas hablen. Cuidarse y decir que hable otro o que no hable nadie, o decir, bueno, juntémonos, por ahí no una empresa con una marca, pero grupos empresarios que salgan a explicarle a la gente, miren muchachos, si esto no lo corregimos, vamos a parar Dios sabe dónde. Lo que pasa es que creo que la protesta sola no sirve demasiado. Me parece que el tema de explicar lo que está sucediendo, y el gobierno se puede enojar hasta cierto momento. Hay momentos que va a tener que escuchar. Me parece que cuando hay explicaciones y comunicación seria y fundamentada, la gente no es tonta y se da cuenta de las cosas que están pasando. Es más, la cuestión del viaje a Angola de Guillermo Moreno fue ridiculizado en algunos lugares y otros. Lo que quedan claro, 2 o 3 cosas. Una es la falta de petróleo, porque o sea, Angola tiene petróleo, además de corrupción y gobiernos autoritarios. El petróleo se compra en un mercado, en los mercados de spot. Nadie entiende muy bien por qué tenemos que comprarle justamente a Angola. Sí. Es raro. Algunos dicen que es una especie de preparación para, bueno, Dios sabe lo que va a pasar en Venezuela, si Chávez se va a presentar a las elecciones, si va a ganar las elecciones, y si hay un cambio, está Angola. Yo creo que lo que piensan muchos es tratar de no sobreexponerse, los empresarios, sí. Y tratar de comunicar de la mejor manera posible y prepararse, para pasar el invierno quizás. Para pasar el invierno. Pero la gran pregunta, ¿no? Yo digo, ya terminamos, pero la gran pregunta que se van a hacer muchos empresarios este año, le van a hacer a los Guillermo Sandomandos que trabajan en el mercado argentino, es, después de que le echaron la culpa a las petroleras, vienen todos los sectores de las empresas que no van a tener insumos para seguir produciendo, van a parar, van a tener una inflación tremenda y no van a poder dar aumentos, en fin. Todas estas preguntas se las van a hacer a los Hay que planificarlo estratégicamente, me parece que va a ser difícil, pero bueno, siempre hay que ser optimista, ¿no? Guillermo Sandomando, muchísimas gracias. Bueno, y yo le digo, ¿no? Como hace ya casi 10 años. La realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí, en la Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí los domingos por Metro, los domingos a las 22. Chau.